¿Cómo caminar con el Espíritu Santo? Vive en el poder de Dios cada día. ¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu vida espiritual? Tal vez amas a Jesús, lees tu Biblia y vas a la iglesia, pero en el fondo te sientes estancado, como si no estuvieras experimentando la plenitud de la presencia de Dios. O tal vez has escuchado a personas hablar de ser guiadas por el Espíritu, pero no sabes cómo se ve eso realmente. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo escucho al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que me está guiando? ¿Cómo camino con Él a diario? No estás solo. Muchos cristianos creen en Dios, pero luchan por experimentarlo en su vida cotidiana. Veamos a Pedro. Caminó con Jesús, vio milagros y fue uno de sus discípulos más cercanos. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, el miedo se apoderó y Pedro lo negó 3 veces. Quería seguir a Jesús, pero con sus propias fuerzas fracasó. Pero entonces algo cambió. Después de que Jesús resucitó, les dijo a los discípulos que esperaran al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu vino, Pedro, que una vez se acobardó por el miedo, se levantó y predicó audazmente, llevando a 3,000 personas a Cristo en un solo día. ¿Qué cambió? Pedro ya no confiaba en sí mismo, caminaba en el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, el que empoderó a Pedro, vive en ti. Y caminar con Él no es solo para pastores o líderes espirituales, es para cada creyente. Cuando caminas en el Espíritu, escuchas la voz de Dios más claramente, experimentas paz sobrenatural, vences el pecado y entras en tu propósito con audacia. Pero aquí está el desafío. Muchos creyentes no comprenden completamente quién es el Espíritu Santo, cómo habla o cómo rendirse a Él a diario. Es por eso que nos estamos sumergiendo en este tema. Al final de este mensaje no solo comprenderás cómo caminar con el Espíritu Santo, sino que estarás equipado para comenzar a hacerlo. Gálatas 5:16 dice, «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esta no es solo una sugerencia, es una clave para vivir la vida que Dios te destinó. Si estás listo para una verdadera transformación, comencemos. Sección 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes de que podamos caminar con el Espíritu Santo, necesitamos entender quién es Él. Si no conocemos a quien estamos llamados a seguir, ¿cómo podemos caminar con Él? Muchos cristianos reconocen al Espíritu Santo, pero no comprenden completamente su papel, su naturaleza o su poder. Algunos piensan en Él como una fuerza distante, un sentimiento o un concepto abstracto, en lugar de una persona real y activa dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo no es un ello, no es solo energía o poder, es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. En Juan 14:26, Jesús dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Observa que Jesús dice Él, no ello. El Espíritu Santo tiene una mente, una voluntad y emociones. Él habla, enseña, guía e intercede por nosotros. Pablo confirma esto en Romanos 8:26 y 27, diciendo que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Eso significa que sabe lo que necesitamos incluso cuando no lo sabemos. Solo una persona puede hacer eso. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no está separado de Dios. Él es Dios. Él es uno con el Padre y el Hijo. En Hechos 5:3-4, cuando Ananías mintió acerca de su ofrenda, Pedro dijo, «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Esto muestra que el Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertas personas para tareas específicas, como empoderar a profetas, líderes y reyes, pero no habitaba permanentemente en los creyentes. En Jueces 6:34, el Espíritu vino sobre Gedeón para liderar a Israel, y en 1 Samuel 16:13 vino sobre David cuando fue ungido como rey.
Pero en esos tiempos, el Espíritu también podía irse, como se ve en 1 Samuel 16:14, cuando el Espíritu se apartó de Saúl. Pero todo cambió después de Jesús. En Juan 16:7 Jesús dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo fue dado permanentemente a todos los creyentes. Ahora, en lugar de venir sobre las personas temporalmente, Él mora dentro de nosotros. ¿Por qué esto importa? Si no vemos al Espíritu Santo como una persona real, nuestro maestro, guía y consolador, nunca desarrollaremos una relación con Él. Si no lo reconocemos como Dios, no nos rendiremos a su autoridad. Entender quién es el Espíritu Santo es el primer paso para caminar con Él a diario. Sección 2. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Muchos cristianos tratan de vivir para Dios sin depender del Espíritu Santo. Luchan contra el pecado, se sienten espiritualmente secos y carecen de dirección. No porque no amen a Dios, sino porque están tratando de seguirlo con sus propias fuerzas. Es por eso que Jesús enfatizó la importancia del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana sin Él. Jesús nunca pretendió que viviéramos la vida cristiana solos. En Zacarías 4:6 Dios dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu». Ninguna cantidad de esfuerzo humano puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. Piensa en ello. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él. Lucas 3:22. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó el Espíritu Santo para cumplir su llamado, ¿cuánto más nosotros? Los discípulos habían estado con Jesús durante 3 años, habían visto milagros, escuchado sus enseñanzas e incluso echado fuera demonios en su nombre. Pero después de la resurrección de Jesús, les dijo que no hicieran nada hasta que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu carecían de poder. Luego llegó Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron transformados. Pedro, que había tenido miedo de admitir que conocía a Jesús, predicó audazmente y miles fueron salvados. Los discípulos realizaron milagros, sanaron a los enfermos y difundieron el Evangelio con valor imparable. Eso no fue porque se volvieron más inteligentes o más fuertes, fue porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. Tratar de vivir una vida santa sin el Espíritu Santo es como tratar de conducir un automóvil sin combustible. No importa cuánto pises el acelerador, no te moverás. Gálatas 5:16 dice: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». La razón por la que muchos creyentes luchan contra la tentación no es que no se estén esforzando lo suficiente, es porque no están confiando en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo nos da convicción cuando estamos a punto de pecar. Juan de Asek 16:8. Fuerza para resistir la tentación, 1 Corintios 10:13. Y poder para caminar en justicia, Romanos 8:13. Sin Él, caemos en los mismos ciclos de pecado una y otra vez. El Espíritu Santo nos guía. Muchas personas luchan por tomar decisiones sobre relaciones, carreras y decisiones importantes de la vida porque no saben cómo escuchar a Dios. Pero Jesús dijo en Juan 16:13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo nos guía, nos habla y dirige nuestros pasos. ¿Cómo lo hace? Él habla a través de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16-17. Nos da paz interior o inquietud para guiarnos. Colosenses 13:15. Guía a través de sabios consejos y confirmación, Proverbios 11:14, y habla a través de sueños, visiones y perspicacia sobrenatural, Hechos 2:17. Muchas personas preguntan: ¿cómo sé si es el Espíritu Santo el que está hablando? Profundizaremos en esto más adelante, pero la clave es esta: el Espíritu Santo nunca contradecirá la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da poder y audacia. Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1:8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». El Espíritu nos empodera para hacer cosas que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Él nos da audacia para compartir el Evangelio.
Hechos 4:31. Nos da dones espirituales para servir a otros. 1 Corintios 12, 7, 11. Y nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Romanos 8:26. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Es por eso que tantos creyentes se sienten agotados, desanimados e impotentes, porque están tratando de vivir para Dios sin depender de su fuerza. La vida llena del Espíritu es la vida victoriosa. Si has estado luchando contra el pecado, sintiéndote distante de Dios o inseguro de tu propósito, la respuesta no es esforzarte más, es rendirte al Espíritu Santo. Caminar con Él no es solo un concepto teológico, es la clave para experimentar verdadero gozo, verdadera victoria y verdadero poder en tu vida. Y la mejor parte es que esta vida no es solo para unos pocos elegidos, está disponible para ti. Sección 3. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Muchos cristianos creen en el Espíritu Santo, pero no experimentan activamente su poder. Piensan que ser lleno del Espíritu es un evento único o algo reservado para pastores y líderes. Pero la Biblia enseña que cada creyente está llamado a ser lleno del Espíritu, no solo una vez, sino continuamente. En Efesios 5:18, Pablo escribe: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La frase sed llenos en griego implica una acción continua, algo que debemos buscar a diario. Entonces, ¿cómo experimentas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? 1. Arrepiéntete y ríndete por completo. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que ya está lleno de sí mismo. Muchas personas quieren más de Dios, pero también quieren aferrarse al pecado, al control o a sus propios deseos. Si queremos ser llenos del Espíritu, primero debemos vaciarnos de cualquier cosa que lo entristezca. Hechos 2:38 dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si te sientes distante de Dios o luchas por experimentar su presencia, pregúntate: ¿hay algún pecado no confesado en mi vida? ¿Me le estoy aferrando al miedo, la duda o el control? ¿He rendido verdaderamente mi vida a la voluntad de Dios? El arrepentimiento no se trata solo de evitar el pecado, se trata de volverse completamente a Dios y permitirle que te guíe. 2. Pide a Dios que te llene. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo que logramos a través del esfuerzo, es un don que recibimos por fe. Jesús dijo en Lucas 11:13: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si quieres ser lleno del Espíritu, pídelo, así de simple. Ven ante Dios en oración e invita al Espíritu Santo a tomar el control total de tu vida. 3. Ten fe y recibe. Algunas personas piden el Espíritu Santo, pero luego dudan si lo han recibido. Pero la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Cuando pides ser lleno, cree que Dios está respondiendo a tu oración. Confía en que Él está obrando en ti, incluso si no sientes algo dramático en el momento. La presencia del Espíritu Santo no se basa en la emoción, se basa en la promesa de Dios. 4. Cultiva un estilo de vida de adoración y oración. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en una atmósfera de adoración y oración. En Hechos 4:31, los discípulos oraron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si quieres permanecer lleno del Espíritu, debes permanecer conectado a Dios. Dedica tiempo a la adoración, ora a diario, y búscalo con todo tu corazón. 5. Camina en obediencia. Ser lleno del Espíritu no se trata solo de una sola experiencia, se trata de rendición diaria. Cuanto más te rindas al Espíritu Santo, más de su poder experimentarás. En Gálatas 5:25, Pablo dice: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso significa escuchar su voz, seguir su guía y caminar en obediencia incluso cuando sea incómodo. Si has estado anhelando más de Dios en tu vida, la respuesta es simple: sé lleno del Espíritu Santo, ríndete
pide, cree, adora y obedece. Cuando lo hagas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Sección 4. Desarrollando un caminar diario con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es solo el comienzo. Una vez que recibes su poder, debes aprender a caminar con Él a diario. Muchos creyentes experimentan un momento de avance espiritual, pero luego vuelven a los viejos hábitos porque no cultivan una relación constante con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es caminar con el Espíritu en la vida cotidiana? 1. Camina en el Espíritu, no en la carne. En Gálatas 5:16, Pablo nos da una clave para la victoria. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día enfrentamos una elección, seguir al Espíritu o seguir a la carne. La carne representa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos egoístas, el orgullo, la ira y la tentación. El Espíritu, por otro lado, nos guía hacia la justicia, la paz y la santidad. Caminar con el Espíritu significa tomar una decisión consciente de seguir su guía en cada situación. Cuando alguien te ofende, reaccionarás con ira, carne, o perdonarás, espíritu. Cuando te enfrentas a la tentación, cederás, carne, o confiarás en la fuerza de Dios para resistir, espíritu. Cuando tomes una decisión, confiarás en tu propia lógica, carne, o buscarás la sabiduría de Dios, espíritu. Cuanto más elijas seguir al Espíritu, más fuerte se volverá su influencia en tu vida. 2. Permanece conectado a través de la oración. La oración no se trata solo de pedirle cosas a Dios, se trata de comunión con Él. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más sensible te volverás a la guía del Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa que tengas que estar de rodillas todo el día. Significa mantener una conciencia constante de la presencia de Dios a lo largo del día. Habla con Él, pide su guía y escucha su voz. 3. Lee y obedece la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te guiará de una manera que contradiga las Escrituras. Si quieres reconocer su voz, debes llenar tu mente con la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16-17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuanto más leas la Biblia, más el Espíritu Santo traerá versículos a tu mente para guiarte en las situaciones cotidianas. 4. Aprende a reconocer la voz del Espíritu. Muchos cristianos tienen dificultades para saber si están escuchando a Dios o a sus propios pensamientos. La clave para el discernimiento es la práctica. En Juan 10:27, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Espíritu Santo habla de diferentes maneras. Una suave indicación en tu corazón, un versículo de la Escritura que se destaca, una sensación de paz o convicción sobre una decisión a través de sabios consejos de personas piadosas. Cuanto más obedezcas su voz, más clara se volverá. 5. Confía en la fuerza del Espíritu Santo. Uno de los mayores errores que cometen los cristianos es tratar de vivir para Dios con sus propias fuerzas. Caminar con el Espíritu significa confiar en su poder, no en tu propio esfuerzo. Romanos 8:13 dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En lugar de esforzarte con tus propias fuerzas, pídele al Espíritu Santo que te ayude en cada área de tu vida. ¿Luchas contra el pecado? Pídele fuerza. ¿Te sientes abrumado? Pídele paz. ¿No estás seguro de qué hacer? Pídele sabiduría. El Espíritu Santo fue enviado para ser tu ayudador. Juan 14:16. Déjalo que te ayude. 6. Vive una vida de adoración. Caminar con el Espíritu no se trata solo de lo que haces, se trata de en quién te conviertes. Un corazón de adoración te mantiene en alineación con Dios. El Salmo 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando vives en una actitud de adoración, creas un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Sección 5. Aprendiendo a discernir la voz del Espíritu Santo. Una de las mayores luchas que enfrentan los cristianos es saber cómo escuchar la voz de Dios.
Muchos se preguntan, ¿es este el Espíritu Santo hablando o son solo mis propios pensamientos? Otros temen ser engañados, preocupados de que puedan confundir sus emociones o incluso la voz del enemigo con la guía de Dios. Pero la verdad es que Dios quiere hablar contigo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si eres un hijo de Dios, Él te ha dado el Espíritu Santo para guiarte y puedes aprender a reconocer su voz. 1. El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. La principal forma en que el Espíritu Santo habla es a través de la Biblia. Si alguna vez te sientes inseguro acerca de si algo es de Dios, pregúntate, ¿se alinea esto con las Escrituras? En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Espíritu Santo nunca contradecirá la Biblia. Si algo va en contra de la palabra de Dios, no es del Espíritu. Es por eso que leer la Biblia a diario es tan importante. Cuanto más Escritura conozcas, más fácil te resultará reconocer la voz de Dios. 2. El Espíritu Santo habla a través de una suave indicación interior. A veces, el Espíritu Santo habla en una silenciosa indicación interna, un profundo sentido de saber. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. Esto podría ser una sensación de paz al tomar una decisión, una convicción cuando estás a punto de hacer algo mal, un impulso para orar por alguien o para acercarte a él. La voz del Espíritu generalmente no es ruidosa o dramática. A menudo habla en susurros suaves. Primera Reyes 19:11-12. La clave es aprender a ser sensible a su guía. 3. El Espíritu Santo habla a través de la paz o la inquietud. Una forma de discernir la voz del Espíritu es a través de la paz o la falta de paz. Colosenses 3:10 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si estás tomando una decisión y sientes una paz profunda y duradera, a menudo es el Espíritu que afirma tu elección. Pero si te sientes inquieto, incómodo o ansioso, eso puede ser una señal de que algo no está bien. 4. El Espíritu Santo habla a través de sabios consejos. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El Espíritu Santo a menudo habla a través de mentores piadosos, pastores o creyentes maduros. Si no estás seguro acerca de algo, busca consejo de aquellos que caminan cerca de Dios. 5. El Espíritu Santo habla a través de las circunstancias y las puertas abiertas. A veces Dios nos dirige abriendo o cerrando puertas. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo se lo impidió. En cambio, los condujo a Macedonia, donde estalló un gran avivamiento. Cuando te enfrentes a una puerta cerrada, no te desanimes. Dios puede estar redirigiéndote. Presta atención a cómo te está guiando a través de tus circunstancias. 6. ¿Cómo crecer en discernimiento? Escuchar al Espíritu Santo requiere práctica. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para crecer en discernimiento, dedica tiempo a la oración y la adoración a diario. Lee y medita en la palabra de Dios. Escucha las indicaciones del Espíritu y obedece rápidamente. Busca confirmación de consejos piadosos cuando no estés seguro y mantén un diario de lo que sientes que el Espíritu Santo está diciendo. Cuando camines consistentemente con el Espíritu, su voz se volverá más clara con el tiempo. Desarrollarás confianza en discernir su guía. Sección 6. El fruto de caminar con el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo no se trata solo de escuchar su voz, se trata de transformación. Cuando estás lleno del Espíritu y caminas en obediencia, tu vida dará fruto espiritual. 1. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En Gálatas 5:22-23, Pablo describe la evidencia de una vida llena del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no es algo que produces por tu cuenta, es el resultado del Espíritu Santo obrando en ti. Cuanto más camines con Él, más crecerán estas cualidades. 2. Amor, la marca de una vida guiada por el Espíritu. El primer fruto mencionado es el amor porque todo en la vida cristiana fluye de él. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando caminas en el Espíritu, Él te ayuda a amar a Dios con todo tu corazón y a las personas, incluso cuando son difíciles, a tus enemigos, como Jesús ordenó. Mateo 5:44. 3. Gozo y paz, la presencia del Espíritu en tiempos difíciles. Muchas personas buscan la felicidad en las circunstancias, pero el gozo viene del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este gozo permanece incluso en las pruebas. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Del mismo modo, la paz es una calma sobrenatural que el Espíritu Santo da incluso en las tormentas. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4. Paciencia, bondad y bondad. La obra del Espíritu en las relaciones. Estas cualidades nos ayudan a lidiar con las personas. La paciencia, sufrimiento a largo plazo, nos ayuda a soportar los desafíos sin frustración. La bondad refleja el corazón de compasión de Dios. La bondad nos lleva a hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. Cuando caminas con el Espíritu, estos rasgos fluirán naturalmente de ti. 5. Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Fuerza del Espíritu. La fidelidad te ayuda a mantenerte comprometido con Dios y su llamado. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada. Jesús fue poderoso y manso, Mateo 11:29. El dominio propio te ayuda a resistir la tentación y a mantenerte en el camino correcto. Si tienes dificultades en alguna de estas áreas, no intentes forzar el cambio con tus propias fuerzas. Pide al Espíritu Santo que te transforme. 6. ¿Cómo cultivar el fruto del Espíritu? El fruto no aparece de la noche a la mañana, crece con el tiempo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para cultivar el fruto del Espíritu, permanece conectado a Jesús a través de la oración y la palabra. Permite que el Espíritu Santo te convenza y te moldee. Obedece a Dios incluso cuando sea difícil y ten paciencia contigo mismo. El crecimiento espiritual es un proceso. El fruto del Espíritu es prueba de que estás caminando con Dios. Si tu vida no está reflejando estas cualidades, pide al Espíritu Santo que te ayude a crecer. Sección 7. Superando las luchas al caminar con el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo cambia la vida, pero no siempre es fácil. Muchos creyentes luchan contra la sequedad espiritual, la tentación, la duda o el miedo. Si alguna vez te has sentido distante de Dios o te has preguntado por qué tu caminar con el Espíritu se siente débil, no estás solo. La Biblia nos advierte que la carne y el Espíritu están en constante conflicto. 1. La batalla entre la carne y el Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esto significa que cada cristiano enfrenta una batalla diaria. La carne quiere complacerse a sí misma a través del pecado, el orgullo y la autosuficiencia. El Espíritu quiere guiarte hacia la santidad, la obediencia y la cercanía con Dios. Para caminar en victoria debemos elegir diariamente seguir al Espíritu en lugar de nuestra carne. 2. ¿Qué nos impide caminar con el Espíritu? Aquí están algunas de las luchas más comunes. Pecado no confesado. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestras vidas, crea una barrera entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 dice,
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Solución: arrepiéntete diariamente y pide al Espíritu Santo que limpie tu corazón. 1 Juan 1:9. Distracciones y ocupaciones. El mundo está lleno de distracciones, redes sociales, entretenimiento, estrés y responsabilidades. Si no somos intencionales, descuidaremos el tiempo con Dios, lo que dificultará escuchar su voz. Solución: dedica tiempo diario para la oración, la adoración y la lectura de la palabra. Mateo 6:33. Duda y miedo. Muchos creyentes luchan con la duda, preguntándose si Dios realmente los está guiando. Otros tienen miedo al fracaso, miedo a lo que otros piensen, o miedo a rendirse completamente a Dios. Solución: la fe crece al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuanto más confíes en sus promesas, más fuerte se volverá tu fe. Sequedad espiritual. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones estaban golpeando una pared, como si estuvieras distante de Dios? Esto se llama sequedad espiritual y sucede cuando pasamos por temporadas en las que no sentimos la presencia de Dios. Solución: adora a Dios incluso cuando no tengas ganas. Lee los Salmos. David experimentó sequedad espiritual. Pídele al Espíritu Santo que te refresque. 3. ¿Cómo superar las luchas espirituales? Camina en rendición diaria. La vida cristiana no se trata de esforzarse más, se trata de rendirse más. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando te despiertes cada mañana, invita al Espíritu Santo a tomar el control de tu vida. Desarrolla disciplina espiritual. Ora a diario, habla con Dios como un amigo cercano. Lee la Biblia, es tu alimento espiritual. Mateo 4:4. Ayuna cuando sea necesario. El ayuno te ayuda a desconectarte de las distracciones y a reenfocarte en Dios. Mateo 6:16-18. Confía en la fuerza de Dios, no en la tuya. Muchos creyentes luchan porque están tratando de vivir para Dios con sus propias fuerzas. Pero Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en cada momento, ya sea resistiendo la tentación, tomando decisiones o superando el miedo. Pensamiento final: si sientes que has estado luchando en tu caminar con Dios, no te rindas. El Espíritu Santo es tu ayudador. Juan 14:16. Sigue buscándolo, sigue confiando en Él y te volverás más fuerte en tu fe. Sección 8. El poder y los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a caminar en santidad, también nos empodera para el ministerio. A cada creyente se le han dado dones espirituales para servir a Dios, edificar su iglesia y alcanzar a otros. 1. El Espíritu Santo nos da poder. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. La iglesia primitiva se movió en poder sobrenatural, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y predicando audazmente el Evangelio. Ese mismo poder está disponible hoy. 2. Los dones del Espíritu Santo. Pablo describe los dones del Espíritu en 1 Corintios 12:7-11. Palabra de sabiduría, sabiduría sobrenatural para tomar decisiones. Palabra de conocimiento, revelación de cosas que no podrías saber naturalmente. Fe, confianza extraordinaria en el poder de Dios. Sanidades, sanación sobrenatural de la enfermedad. Milagros, intervenciones sobrenaturales de Dios. Profecía, hablar el mensaje de Dios a otros. Discernimiento de espíritus, reconocer influencias espirituales. Hablar en lenguas, orar en un idioma celestial. Interpretación de lenguas, comprender e interpretar lenguas. Estos dones no son solo para los líderes de la iglesia, son para cada creyente que está lleno del Espíritu. 3. ¿Cómo descubrir tus dones espirituales? Si no estás seguro de cuáles son tus dones espirituales, pregúntate: ¿qué me apasiona? ¿Qué dones reconocen los demás en mí?
¿Para qué me ha usado Dios en el pasado? Luego, pídele al Espíritu Santo que revele tus dones y te brinde oportunidades para usarlos. 4. El equilibrio entre los dones y el fruto del Espíritu. Muchas personas se centran en los dones del Espíritu, pero descuidan el fruto. Pero los dones no tienen sentido sin amor y carácter. Pablo advierte en 1 Corintios 13 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Los dones te empoderan, pero el fruto te transforma. Debemos buscar ambos. 5. Caminando en el poder del Espíritu a diario. Si quieres caminar en el poder del Espíritu Santo, aquí tienes lo que necesitas hacer. Pide una nueva llenura del Espíritu a diario. Da un paso adelante en fe. Dios se mueve cuando obedecemos. Ora por otros. La sanación, la liberación y los milagros suceden cuando oramos. Usa tus dones para servir a otros. Los dones espirituales no son para la autoglorificación, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Sección 9. Caminando con el Espíritu Santo en la vida cotidiana. Muchas personas piensan que caminar con el Espíritu Santo se trata solo de momentos espirituales, servicios religiosos, reuniones de oración o tiempos de adoración. Pero el Espíritu Santo no solo está con nosotros en la iglesia, está con nosotros en cada momento de la vida. Él quiere guiarnos en nuestros hogares, trabajos, relaciones e incluso en pequeñas decisiones cotidianas. 1. Invitando al Espíritu Santo a cada área de la vida. El Espíritu Santo no es solo para los domingos. Él es nuestro compañero diario. Proverbios 13:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso significa que debemos invitar al Espíritu Santo a nuestro trabajo. Él da sabiduría para tomar decisiones, creatividad y fuerza a nuestras familias. Él nos ayuda a amar, perdonar y liderar con gracia a nuestras amistades. Él nos ayuda a ser un aliento para los demás, a nuestras decisiones diarias. Él nos guía en decisiones grandes y pequeñas. Una vida guiada por el Espíritu no significa esperar una voz audible del cielo antes de hacer cada movimiento. Significa ser sensible a su guía en cada situación. 2. Ser una luz para el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando caminas con el Espíritu Santo, tu vida se convierte en un testimonio. No tienes que obligar a la gente a creer en Jesús. Tu vida transformada naturalmente los atraerá a Dios. La gente notará tu paz en situaciones estresantes. Verán tu bondad y paciencia cuando otros sean impacientes. Sentirán el amor de Cristo a través de ti. Así es como comienza el avivamiento, no solo a través de predicadores en un escenario, sino a través de creyentes llenos del Espíritu que viven su fe todos los días. 3. Caminando en fe y audacia. Muchos creyentes dudan en dar un paso adelante en fe porque tienen miedo al fracaso, pero el Espíritu Santo nos da audacia. En Hechos 4:31, después de que los discípulos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te impulsa a orar por alguien, hazlo. Anima a alguien con una palabra, exprésala. Comparte tu fe. Confía en que Él te dará las palabras. No tienes que ser un pastor para ser usado por Dios. El mismo Espíritu que estaba en Pedro, Pablo y la iglesia primitiva está en ti hoy. 4. Permaneciendo llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu no es un evento único, es una búsqueda diaria. Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu, que en el griego original significa sigan siendo llenos. Para permanecer lleno del Espíritu, dedica tiempo a Dios a diario, oración, adoración y la palabra. Obedece su voz. Cuanto más obedeces, más clara se vuelve su voz. Permanece en compañerismo. Rodéate de otros creyentes llenos del Espíritu. Cuanto más camines con el Espíritu Santo,
más natural se volverá, no se sentirá como un esfuerzo, se convertirá en una forma de vida. Conclusión: un llamado a caminar en el Espíritu. Caminar con el Espíritu Santo no es solo para unos pocos elegidos, es para ti. Dios desea que vivas en estrecha comunión con Él, que escuches su voz y que seas guiado por su poder en cada área de tu vida. La vida llena del Espíritu no se trata de esforzarse o lograr, se trata de rendirse. Ahora mismo el Espíritu Santo te está invitando a una mayor intimidad. Quiere guiar tus pasos, fortalecerte en tu debilidad y transformarte desde adentro hacia afuera. Pero Él no forzará su camino, Él se mueve donde es bienvenido. Si has estado anhelando más de Dios, no esperes más, abre tu corazón e invita al Espíritu Santo a tomar el control total. Deja que Él guíe tus decisiones, tus relaciones, tu vida diaria. Al rendirte a Él, comenzarás a caminar con mayor audacia, paz y poder que nunca. Ora esto conmigo. Espíritu Santo, te entrego mi vida. Toma el control de mi corazón, mi mente y mis pasos. Lléname con tu presencia. Guíame en la verdad. Ayúdame a caminar en tu poder cada día. No quiero confiar en mi propia fuerza. Quiero vivir completamente rendido a ti. Confío en ti y elijo seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Este es solo el comienzo de un increíble viaje. Cuanto más camines con el Espíritu Santo, más tu vida reflejará su presencia. Sigue buscándolo, sigue escuchando y sigue caminando en fe. Nunca estás solo. El Espíritu de Dios está contigo, guiándote en cada paso del camino.